Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Programa. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gonzalo Guajardo. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Becerril Calderón. Estamos en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, conocen nuestros datos, van a aparecer en pantalla y estamos hoy en espera solamente de entrar con un invitado que es un invitado asiduo a nuestro programa de Tetras. Se trata ni más ni menos que el padre Alejandro Solalinde. Sí. ¿Cómo ves? No, muy bien. A mí me parece fundamental tener este encuentro, esta entrevista con el padre Alejandro Solalinde, porque él es responsable, fundador de la Casa del Migrante, que estableció hace varios años justamente en el estado de Oaxaca, no en la ciudad de Oaxaca, y allí ha tenido un contacto muy estrecho precisamente con los migrantes. Y a ese respecto yo quería señalar que desde mi ángulo de perspectiva podrías decir que todos somos migrantes. Podría decir que todos somos migrantes en cuanto que hay una ebullición en el mundo entero de traslados, de búsquedas, etcétera. Y, por ejemplo, estas dos personas que hoy tienen ustedes frente al televisor o en el televisor, no somos originarios de Querétaro, aunque nos declaremos queretanos por decisión y por identificación con la población. No somos originarios de Querétaro. Hemos venido justamente de otro espacio geográfico en el país y sin embargo aquí hemos encontrado nuestra forma de vida y justamente el maestro Sergio Becerril ha tenido aquí hijos y hoy son queretanos, más allá de si fueron dados a luz aquí en la ciudad de Querétaro, ¿no? Son queretanos, porque aquí es donde se ha dado su formación. Algo similar me podría decir yo respecto de mí. En este sentido, me parece que cuando hablamos del migrante, cuesta mucho trabajo identificar a qué nos estamos refiriendo o a quiénes nos estamos refiriendo. Desde luego tenemos una noción muy peculiar acerca del migrante en cuanto que es una persona que ha nacido y crecido en cierto lugar del mundo y por alguna razón ha tenido que salir. Pero ¿por qué razones salen las personas de su lugar de origen, de su lugar de nacimiento o de ese lugar donde han hecho su vida? Pues hay varias razones. Una puede ser simplemente por afán de turismo, Sergio, ¿sí? Tú sí, con frecuencia te vas de Querétaro a otras partes del país o del mundo justamente como turista, ¿sí? Y en ese caso o en esas condiciones eres un migrante. Pero hay gente que no tiene el bienestar, la comodidad que tienes tú en Querétaro, porque precisamente en su espacio de desarrollo comienza a ser perseguido. Comienza a ser perseguido por las autoridades, comienza a ser perseguido por grupos agresivos o simplemente no encuentra trabajo o no encuentra espacio para desarrollarse y tiene que buscar en otro lado.
Entonces, cuando, por ejemplo, hoy vemos declaraciones de Donald Trump, ¿sí?, diciendo que ahora que él tome la presidencia de los Estados Unidos nuevamente, va a darse a la tarea de sacar a todos los migrantes indeseables que hay en los Estados Unidos trabajando, cuando él dice eso, se está refiriendo a lo que nosotros en México llamamos los braceros, ¿sí? Son trabajadores que se van a otro lado a ofrecer su fuerza de trabajo, sus capacidades para allí apoyar justamente el desarrollo de la economía local, ¿sí? Y estos son trabajadores, migrantes peculiares, son migrantes por búsqueda de empleo. Pero como dije, también hay migrantes que salen de sus espacios porque la situación se ha vuelto tan difícil que ya no pueden sobrevivir allí. Podría yo decir que es el caso de muchos extranjeros que se encuentran actualmente en la Argentina de Milei, sí, y que por lo tanto va tratando de expulsar a esa gente porque la acusa Milei de que llega a la Argentina, por ejemplo, y les quita el trabajo a los locales. ¿Tú querías decir algo? Sí, es que mira, yo entiendo lo que tú estás planteando a nuestra audiencia, Gonzalo, pero y estoy de acuerdo, somos terrestres, somos planetarios, no podríamos sostener que todos no tenemos esta capacidad de movilizarnos de un lugar a otro y de buscar las mejores condiciones. La mejor forma de vivir es donde la tierra te permite vivirlo en las mejores condiciones. ¿Es correcto? Sí. Sí, entonces el migrante en estos momentos es aquel que se está desplazando de un lugar a otro, se desplaza de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida, y esas mejores condiciones de vida son a partir de encontrar trabajo, y un trabajo que le permite solventar los gastos de su familia y enviar dinero a su familia buscando... Que se quedó en el lugar de origen. Se quedó en ese lugar de origen. Entonces, yo creo que ahí es donde estriba la condición de migrante. Tú tienes un lugar de origen, en donde naciste, en donde viviste, en donde creciste, y cuando estás en condiciones de buscar mejores alternativas de vida, porque en tu lugar de origen no hay empleo, las condiciones no son las más adecuadas, entonces tú buscas desplazarte. Y eso ha sido históricamente, ¿sí? Entonces, yo creo y considero, Gonzalo, que la labor que estuvo haciendo y que ha estado realizando desde su condición de sacerdote Alejandro Solalinde es no solo por la ayuda y el compromiso sacerdotal, sino también la ayuda y el compromiso como persona que le brinda más allá de su oficio de sacerdote. Entonces, esas son las condiciones que habría que destacar de Alejandro Solalinde y que lo ha llevado a meterse en enormes problemas por hacer una defensa de los migrantes en Oaxaca y en toda la frontera sur. Sí, entonces eso es lo que yo quisiera destacar, Gonzalo. Tú me decías, es que él no es un defensor de los derechos humanos. Yo te decía, no necesitas tener un puesto o una distinción gubernamental para ser un defensor de los derechos humanos. Él es un defensor de los derechos humanos sin mediación institucional gubernamental, aunque su condición de sacerdote lo ubica en la institución religiosa para hacer esa labor de defensor de derechos humanos. Pero también me gustaría hacer, Gonzalo Guajardo, un planteamiento que a mí
me incomoda un poco aceptar que tenemos que recurrir a los derechos humanos por encima de derechos fundamentales, cuando los derechos fundamentales tendrían que contener de suyo propio el respeto a la condición humana y a los derechos humanos. Y ahora se coloca en una superestructura por encima de la Carta Magna, por encima de las constituciones en el mundo, para sostenerse como un defensor y estar en apego a los derechos humanos. Y entonces se hace toda una parafernalia jurídica, política, social, cultural sobre los derechos humanos. Y ese sería mi punto de vista, y por eso, para mí, lamentablemente no podemos entrar en contacto con Alejandro, pero para mí esa sería una de las preguntas elementales para seguir un diálogo con él. Puedo coincidir contigo en cuanto que tú, por decir algo, al migrante, al que está en situación de emigración, es decir, de que ha salido de su lugar de origen o ahí donde se ha establecido más definitivamente, se le puede considerar justamente un migrante, y las agresiones que allí sufre podríamos también valorarlas como agresiones a los derechos humanos de esa persona o de ese grupo de personas. Podría aceptarlo así, y en estos momentos no quiero generar polémica al respecto, pero a mí me gustaría mucho que en algún programa futuro, seguramente ya del 2025, abordáramos tú y yo el tema de los derechos humanos, específicamente viéndolo tal cual como derechos humanos, y que ahora, si tú me sigues hablando de los derechos humanos, te lo voy a aceptar sin chistar, ¿sí? Aunque en aquel programa que mi fantasía me dicta para el 2025, específicamente sobre derechos humanos, yo tendré que decir algunas cosas con las que no estoy de acuerdo hoy. Pero por de pronto sí me gustaría, haciendo este paralelo o esta relación que tú planteas entre derechos humanos y condición del migrante, puntualizar desde mi perspectiva los problemas o los riesgos que tiene hoy el migrante. Porque, por ejemplo, encontramos diversos países que se encuentran agredidos por otros países o en guerra con otros países, ¿no? Y que por esa razón las familias o las personas agredidas buscan salir de ese espacio, que era su espacio anteriormente, era su espacio de comodidad, de ajuste de vida. Ahora no puede seguir allí, y entonces tiene que salir en busca de empleo o de una nueva casa para su familia, o un nuevo espacio para la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se convierte en un migrante. Sí. Por eso yo me interesa en este momento ponderar el dolor, el malestar, la urgencia en que parece que este mundo belicista, guerrero, agresor, nos está colocando a todos nosotros, ¿no? Sí. Ahora, hay otro tipo de emigrantes, como tú comprenderás, ¿sí? Que por razones de edad ya no encontramos colocación o espacios ahí donde nos hemos desarrollado, y tenemos que salir de allí a buscar un lugar
donde al menos podamos vivir en paz, al menos podamos vivir tranquilamente. Y nuevamente, entonces, hablo del migrante, ¿no? Esta es la condición por la cual yo prefiero ahora estar hablando del migrante. Y justamente Alejandro Solalinde, lástima que no hemos establecido el contacto con él, el contacto visual, y tampoco de audio con él, como para saber qué pasa. Hasta anoche todavía estuve hablando yo con él y estuvimos estableciendo ciertas líneas de intercambio aquí. Decía, por de pronto, me parece a mí que la parte sur del país, justamente la zona de Chiapas, la zona de Oaxaca, aún la zona de Yucatán, no están libres, no solo de gente que como migrante viene saliendo de Centroamérica o de algunas regiones de Sudamérica por razones de seguridad, sino también salen incluso del Caribe y de otras partes del mundo, por ejemplo, del norte de África, están llegando allí en busca de empleo. Sí. ¿Sí? Entonces, han visto justamente la conveniencia de llegar a los Estados Unidos a través del cruce de la República Mexicana, porque las exigencias a los migrantes aquí en México no son del tipo tan duro, tan negativo con el que se encuentran si pretendiesen entrar directa e inmediatamente desde su país de origen a los Estados Unidos. En ese sentido, considero que los migrantes de la Casa del Migrante que atiende Alejandro Solalinde en Oaxaca son migrantes o bien por razones de salud, por razones de seguridad o bien por razones de economía. Son de muchas maneras migrantes. Sí. Y decía yo al iniciar este programa que justamente desde otros ángulos tú y yo también somos migrantes, ¿no? Sí. Somos migrantes porque nacimos en otro lado, pero no solo por eso, sino porque, no es, como tú bien lo señalaste, a final de cuentas nos consideramos miembros del mundo. No podemos no ver nuestra casa en otros espacios. Terrícolas. Mundializados. Y bajo esta perspectiva y bajo esta óptica, me parece que endurecer un sistema de control de la migración como lo ha querido hacer Estados Unidos es una imposición, es una disposición autoritaria del poder político que se impone, como también es un poder económico que se está imponiendo en el mundo, pero se hace de la vista gorda en situaciones como la guerra de Rusia y Ucrania o la invasión que hizo al territorio palestino Israel históricamente y la matazón y uso de la fuerza bélica que ha estado haciendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino. Eso no es injusto. Esa no es una situación que deba de verse desde los derechos humanos. Esa no es una situación para los norteamericanos, dueños del mundo, que así se creen, que pueden disponer de todo aquello que se oponga a sus intereses y los ve como una violación a la libertad. Hasta ese extremo llegan el pueblo, bueno, no, el gobierno norteamericano, no el pueblo norteamericano, pero el gobierno norteamericano históricamente ha procedido por cuestiones de negocios, por cuestiones de economía. Pero yo diría, todo lo que tú estás diciendo, que a mí me convence, Sergio, sin embargo me parece que hace falta aguzar la vista para ver otros ángulos más de la situación. Por ejemplo, puedo yo entender que los Estados Unidos
o el gobierno de los Estados Unidos de repente encuentre ciertas dificultades para proveer de fuentes de empleo a los locales, y que en un momento de desesperación o de justificación por no abrir nuevas fuentes de empleo, denuncie o acuse a los migrantes, eso es una cosa. Y otra cosa es, por ejemplo, lo que en los Estados Unidos ha estado pasando, es decir, que las familias que llegan a cruzar el río Bravo, a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, porque van en plan de familia, sin embargo, son separadas. Y entonces se han establecido, lo voy a decir de una manera brutal, se han establecido jaulas en la frontera de los Estados Unidos a donde van a parar los niños. Porque justamente como entran las familias, les quitan a los niños y llevan a los niños a esas jaulas. Y entonces los hacinan, los tienen ahí metidos, igual que tienen también otras jaulas para adultos, y donde es una malla nada más la que separa a mujeres de varones, pero son adultos que están todo el día encerrados, que no reciben ninguna atención en especial. Por eso se atreve Trump a amenazar al gobierno mexicano, señalando que ahora que él se incorpore ya formalmente al gobierno de los Estados Unidos, a la cabeza de la presidencia de los Estados Unidos, él va a estar como un propósito personal regresando a los migrantes, ¿no? Pero esto a mí me parece muy, muy grave, muy dramático, y hacia allá hay que volver los ojos también cuando hablamos de la migración. Son decisiones unilaterales, Gonzalo. No lo niego, pero son, al fin y al cabo, las decisiones que toma el poderoso. Sí, pero que ahora el poderoso se ha debilitado frente al mundo y quiere recuperar un lugar en donde económicamente ya no lo puede sostener frente a China, frente a Rusia, frente a Japón, frente a Alemania, frente a Inglaterra. O sea, es un poder económico debilitado porque es el país más endeudado del mundo. Entonces, su aparente fortaleza económica la está supliendo paulatinamente con una fortaleza política, eligiendo a un representante belicoso como lo es Donald Trump. Entonces, desde esas amenazas hechas al mundo, no solamente a México, no solamente a Canadá con relación a sus fronteras, lo que está haciendo Estados Unidos es buscar imponer nuevamente un poder aparentemente sostenido por su economía para el mundo. Y no estoy negando esa situación. Estoy diciendo que los Estados Unidos están tomando decisiones unilaterales con respecto a la migración y con respecto a un control que ha sido un control exacerbado para América Latina, para gran parte del mundo, y que ahora se están topando con una resistencia que la representa China, que la representa Rusia, que la representa la India, que la representan países que estamos encontrando que pueden hacer una respuesta de resistencia y una respuesta que pueda disminuir un poco esa distinción unilateral o esa forma en la que la política norteamericana se impone para el mundo. Sí, entiendo lo que dices y nuevamente estoy de acuerdo contigo. Me parecería que en estos momentos los Estados Unidos se dan cuenta de que ya no son más
el eje económico del mundo, sino que han aparecido diversos focos que se han convertido en otros ejes económicos en el mundo, y tú ya has mencionado el caso de China. En otro momento estuvo la Unión Soviética, hoy ya no existe la Unión Soviética. Sin embargo, por ejemplo, en toda esa zona, Rusia sigue teniendo la prevalencia económica. En el caso de Europa, hay países dramáticamente rezagados, dramáticamente, como es el caso, por ejemplo, de Grecia, que está propiamente en la cola de la lista de países europeos, y a la cabeza están Inglaterra o la Gran Bretaña y Alemania. Eso es verdad, eso es verdad. Pero no significa que porque tú o los Estados Unidos añoran su lugar de prevalencia económica en el mundo, tengan la legitimidad hoy de agredir a los emigrantes. Eso no lo legitima. Y por lo mismo, me interesa a mí mantener la perspectiva de la migración para ver cuáles son sus riesgos, pero también cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y yo tendría que decir algo en este respecto, justamente frente a los intereses que se plantean en los Estados Unidos. Si algo apoyó precisamente al desarrollo de los Estados Unidos para convertirse en una primera potencia comercial, en una primera potencia agrícola, en una primera potencia industrial, fue precisamente la mano de obra extranjera. La mano de obra extranjera que desde hace muchos años llegó. Si se hubiera dejado todo a la mano de obra nacional, no habrían podido levantar hasta donde llevaron su agricultura, su ganadería, su industria, su economía. No habrían podido. Sí. Y precisamente se me hace muy dramático que hoy los Estados Unidos vuelvan la cara en contra de los migrantes. Pero son patadas de ahogado. No lo dudo. Ajá. Son patadas de ahogado porque son amenazas en estos momentos en donde Trump todavía no asume el poder formal en los Estados Unidos. Son amenazas como patadas de ahogado porque Estados Unidos socialmente se está desquebrajando por la droga, se está desquebrajando por los vicios que estratégicamente han venido imponiendo históricamente para también legitimar un control político sobre la sociedad norteamericana, como lo ha sido también el fomentar la guerra y el intervencionismo norteamericano. Esos aspectos hay que considerarlos como al interior de los Estados Unidos para justificar este tipo de acciones y estrategias políticas para recuperar el control internacional. Pero a mí me gustaría, antes de continuar con esto, Gonzalo, preguntarte, tú que tienes más cercanía con Alejandro Solalinde, preguntar qué ha hecho Alejandro Solalinde para tener tanta aceptación y tanto prestigio nacional y para meterse en problemas por defender a migrantes en Oaxaca. Bueno, me gustaría responder a eso que preguntas, pero el tiempo nos exige hacer una pausa. ¿Qué tal si de regreso de la pausa hablamos de eso? Y ojalá que nos conectemos con Alejandro. Muy bien, sí. Nos vemos en un ratito. Gracias. Bien, retomo la pregunta con la que cerré la primera parte del programa, Gonzalo. Yo te decía específicamente porque tú conoces desde hace muchos años a Alejandro Solalinde como tu amigo, como compañero de las aulas. A mí me gustaría conocer un poco más
¿qué hace Alejandro Solalinde en esta Casa del Migrante en Oaxaca? Que lo ha llevado a tener muchos problemas con organismos gubernamentales, pero también con grupos armados y con personas que se encargan de extorsionar a los migrantes. Me gustaría saber qué ha hecho para tener tanto reconocimiento y una forma de proceder, no solo desde la influencia religiosa, sino también personal con los migrantes y en contra de muchas instituciones formales como son las de derechos humanos. Mira, desde luego sería idóneo que le pudiéramos hacer directamente la pregunta al propio Alejandro Solalinde y que él nos la respondiera, pero dado que no hemos podido conectarnos, pues tenemos que echar mano de lo que conocemos, ¿no? Pero nuevamente yo diría que el migrante que él está recibiendo cotidianamente no es ese migrante, o siempre quiero yo corregir y decir emigrante, porque es el que sale de su espacio, e inmigrante, que es el que entra al espacio mexicano. Sí. Este inmigrante ha emigrado de su lugar de origen por diferentes razones. Y una de ellas, la que nos aparece más obvia, porque está más a nuestro alcance, es la razón económica. Sí, sí, sí. Que es lo que en otra ocasión comentábamos tú y yo justamente ante las cámaras. Hablábamos antes de los braceros, es decir, los mexicanos que en situación de dificultad económica ponían sus brazos en juego e iban a los Estados Unidos a hacer un trabajo con sus brazos, es decir, un trabajo rudo, un trabajo de pizca, un trabajo de siembra, un trabajo de, pues sí, de desarrollar, de generar la economía en los Estados Unidos, pero que precisamente por las condiciones actuales de México, perdón, del mundo, por las condiciones actuales del mundo, nos encontramos con que hay guerras, con que hay hurtos internacionales, es decir, que llegan fuerzas económicas para apoderarse de los espacios. Esto podría yo decir que se da, por ejemplo, ya que tú lo mencionaste hace rato, en Ucrania, a donde se han metido justamente fuerzas de los Estados Unidos y del occidente europeo para presionar a Rusia y exigir que no se meta con los ucranianos. ¿Por qué no? Porque los ucranianos han sido un factor de producción benéfica para los Estados Unidos y para el occidente de Europa. Entonces, justamente como hoy están en guerra, disputando ciertos espacios sociales y económicos con Rusia, entonces ha bajado su nivel de producción o de exportación, y entonces los europeos y los Estados Unidos participan porque resienten las afectaciones económicas. Yo no estoy convencido, de verdad, no estoy convencido de que intervengan porque resienten el daño a las personas ucranianas, sino por las repercusiones económicas. Pero es el caso también de espacios que se están dando en el Medio Oriente, agresiones, por ejemplo, a Irak, y otras agresiones más que se dan en el contexto del Asia Menor, precisamente por esta razón. Y cuando, por ejemplo, Israel hoy está atacando al Líbano, es porque Israel ve que el Líbano
ingresa al tema de la guerra justamente para defender a unos pobladores de Palestina que colindan con sus tierras y que por lo tanto todas las agresiones que Israel envía contra esos migrantes, contra esos trabajadores que están colindando con Líbano, están afectando a aquel país, a Líbano. Y entonces intervienen diciendo, nos están dañando a nosotros, ¿qué les hicimos, no? Pero bueno, en ese sentido me parece que no podemos ver el tema de la migración meramente en la manera tradicional en que lo veíamos los mexicanos, como el problema de los débiles de un país, como en este caso los pobres de México, que iban a buscar empleo a los Estados Unidos. Porque entonces parecería que no podemos entender que la oposición o el choque entre los gobiernos de los Estados Unidos, para seguir con el tema, y de México, es un choque que va más en vistas a intereses, a grandes intereses económicos y al dominio del mundo. Por ahí es por donde yo lo estoy viendo. Sí, yo tengo algunas preguntas que me gustaría plantearte y ver en qué términos. A lo mejor vamos a estar en la especulación, considero, pero creo que son preguntas obligatorias y necesarias para hacer. ¿Tú recuerdas que aquí en Querétaro, en el Ahorcado, aquí por donde está el aeropuerto, un poco más adelante, Escobedo, Pedro Escobedo, había una casa de migrantes, una señora que albergaba a los migrantes, los atendía. Y bueno, ella lamentablemente murió, pero dejó huella para los migrantes. Los migrantes tenían una estrecha conexión con ella. Me acuerdo que ella invitó incluso a vecinas suyas, particularmente mujeres, ¿sí? Sí. Y se daban cita todos los días a la hora del paso del tren, ¿sí? Sí. Porque los migrantes venían parapetados en los techos. Sí. Y entonces cuando pasaban les aventaban provisiones, bolsas de plástico con provisiones para que continuaran su camino. Fíjate. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, quiero que quede claro que me gustaría saber en concreto la labor de Solalinde, que quizá fue, sin lugar a duda, más relevante que esta labor de esta señora en el Ahorcado aquí en Pedro Escobedo. Bueno, primer pregunta, Gonzalo, ya más o menos lo habías esbozado, pero sí me gustaría decir qué está pasando en el mundo, la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto en Palestina, los migrantes perseguidos, desaparecidos, la discriminación, el ejercicio del poder político y principalmente económico, el desarrollo y el subdesarrollo en el mundo entre sociedades y naciones. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque parece que estamos cambiando la explicación de una cosmovisión de orden mundial. Es decir, estamos dejando atrás la visión específica, concreta, de cómo se vive en las naciones para entrar a una perspectiva mundializadora en donde no hay fronteras virtuales, sí hay distintas formas de vivir. Sí, mira, yo sí considero que están cambiando muchas perspectivas y pues siempre remito que ese cambio de perspectivas se deben a un cambio de visión, perdón que lo diga tan academicistamente, un cambio de visión del modo de producción. Es decir, hasta ahora hemos tenido
desde el siglo XVI, pero más consistentemente a partir del siglo XVII, hemos tenido el modo de producción capitalista que se refuerza justamente con la revolución industrial. Entonces, esta revolución industrial necesitaba, para poderse desarrollar en el plano técnico, con los aparatos industriales, etcétera, necesitaba encontrar mercados apropiados para su producción. No tenía caso, para plantearlo aquí en términos domésticos, no tenía caso, por ejemplo, que Sergio Becerril estableciera en su casa una máquina que pudiera elaborar de forma sistemática y bien controlada mecánicamente conservas, sino porque iba a hacer conservas. ¿Y qué hacía con ellas una vez que las elaborara? ¿Las iba a meter en una bodega o qué? No, para que la idea de Sergio Becerril de poner una fábrica de conservas en su casa prosperara, necesitaba encontrar mercados que le adquirieran sus conservas, ¿sí? Esto es algo, por ejemplo, con que yo me encontré en algunas localidades de Cadereyta, cuando anduve trabajando por allí, que justamente había una población en la que habían introducido, por una beca, habían introducido 12 máquinas tejedoras y cortadoras y cosedoras, de manera que se volvió para esa localidad de Cadereyta una vocación de la población, sobre todo de la población femenina, a hacer ropa. Y tenían una gran cantidad de ropa, desde vestidos, blusas, pantalones, camisas, chamarras, delantales, etcétera. Pero llegó un momento, justamente por eso yo ingresé a esa localidad, llegó un momento en que gritaron desesperadas las señoras: es que ya tenemos la producción, pero no tenemos mercado, ¿sí? Entonces, justamente, la Universidad Autónoma de Querétaro entró, entre otras cosas, para abrir mercados y lograr la distribución de esos productos que tenían allí almacenados, porque de otra manera sería producir para nada, ¿no? En ese sentido, la apertura y los ajustes de los mercados mundiales no son algo trivial, todo lo contrario. Los mercados son indispensables para lograr el intercambio de mercancía por economía, por dinero, o por bienes, otro tipo de bienes, etcétera. El problema está en que justamente la sociedad contemporánea se ha configurado a partir de la noción del mercado y no a partir de la noción del intercambio de productos. Es decir, la sociedad contemporánea solo ve, por decirlo de alguna manera, la carátula del mercado como llevar productos sin preguntarse quién los elabora, ni cuál es el beneficio de los que los elaboran, y venderlos sin preguntarse a dónde van a ir a parar esos productos, desde el punto de vista de quien los adquiere. Simplemente lo único que advierte la perspectiva de mercado es este intercambio bienes por dinero. Esto es lo único que advierte. No ve el mercado como algo que ha estado fungiendo en la determinación de la vida humana desde que el ser humano es humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquellos primeros habitantes del mundo, trashumantes, que iban de casa en casa buscando fruta, buscando carne, buscando espacios para vivir, etcétera, de repente
tenían por algún beneficio de la naturaleza o astucia de ellos, tenían sobrantes, ¿qué se hacía con eso? Se repartía entre todos. Entonces fue cuando nació justamente el trueque, el intercambio de fuerzas, el intercambio de trabajo, el intercambio de mercancías. Pero hoy no se ve de esta manera. Y en ese sentido, justamente las guerras que estamos advirtiendo son guerras como consecuencia de la perspectiva de mercado. No estamos viendo ningún proyecto de desarrollo de la humanidad. Y por eso me parece muy dramático justamente lo que está aconteciendo tanto con la Gran Bretaña como con los Estados Unidos, que no están viendo el beneficio de la humanidad. Pero también por esa razón, hoy se han estado desvaneciendo los estados nacionales. No han desaparecido, pero se están desvaneciendo, y entonces las fronteras o los límites entre un estado nacional y otro estado nacional parecería que se van borrando, y entonces hay un libre juego o libre movimiento de las personas de un lado que se van al otro y viceversa. En este sentido, se va configurando o haciendo aquella vieja perspectiva del trueque, de la búsqueda de intercambio entre bienes de los diferentes espacios. Mira, por favor lee esto que tiene que ver con nosotros y que nos mandan por mensaje de WhatsApp y que podamos dar una respuesta. Se dice: buenos días para el programa en curso, que es Tetras. Solo comentar que te están dando muchas vueltas ceremoniosas a temas que todo mundo ya entiende. Por cierto, los Estados Unidos no es el país más endeudado del mundo. Todos los países del G7 más, excepto Alemania, tienen una deuda pública mayor. Ningún país, excepto China, son competencia económica, ni siquiera India para los Estados Unidos. Por otro lado, están dejando de lado un aspecto en el tema de los inmigrantes, y este tema es el que hay muchas de estas personas que causan problemas de orden a las comunidades, que no tienen un modus vivendi y andan por ahí vagando y muchas veces robando lo que puedan. Este grupo de personas no son deseables y Querétaro ya está sufriendo de estas situaciones. Lo digo por múltiples experiencias sufridas por robo en casa. Este tipo de gente es la indeseable en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Y firma Carlos Ramírez. Ya te imaginarás hacia dónde va, en qué defensa se encuentra. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y no lo quieren reconocer. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el país de Estados Unidos ha tomado decisiones, e históricamente ha tomado decisiones unilaterales para someter al mundo a su voluntad, sobre pretexto de su desarrollo económico, que sí lo ha tenido, pero que lo ha perdido paulatinamente. Carlos Ramírez tendría que entender esto, ¿sí? Y también debemos de reconocer que históricamente la pérdida de la influencia norteamericana para el mundo ha sido paulatinamente en declive y ahora no se puede sostener. Sí. Bueno, ha ido en declive últimamente, pero tendría yo que decir que lo que hoy conocemos como los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Exactamente. Sí. Y es un país, perdón que lo diga, de ladrones al estilo de como lo plantea Carlos Ramírez. Es decir,
que llegaron donde había gente que vivía, los pieles rojas, los habitantes originarios de estas zonas. En el exterminio. Y los exterminaron para apoderarse de sus tierras, para apoderarse de sus bienes. Como lo está haciendo Israel con Palestina. Exactamente. Y en ese sentido, cuando hablamos del exterminio, del latrocinio, etcétera, no podemos ponderar a un país como los Estados Unidos señalando que es el que nos ha dado muestras de trabajo y de crecimiento a fuerza de un esfuerzo honrado. ¿No? Y que promueve una forma de esclavitud. Desde luego. Todos los braceros han sido esclavos. ¿Sí? No podría decirlo de otra manera. Desgraciadamente... ¿Pero indeseable? ¿El migrante es indeseable? No. ¿Crean problemas? No, el inmigrante es desechable en cuanto sirve. Una vez que sirvió, ya se elimina. Y es indeseable antes de que llegue porque se teme por el bienestar de los locales que van a perder su empleo. Pero es deseable totalmente porque sin él, sin el inmigrante, no crecería, no existirían los Estados Unidos. Oye, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente no estuvo Alejandro Solalinde porque le podríamos haber dado otro tipo de respuestas a Carlos Ramírez. Claro. Pero me parece que es una perspectiva demasiado cerrada y demasiado cargada hacia la derecha. Sí. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.